Hola, hola, bienvenidos al programa. Yo soy Patricio Moller. Estamos saliendo desde la República Argentina para todo el mundo. Hoy ya es domingo 22 de agosto del 2021. Espero que, bueno, como buen domingo se acaba la semana. ¡Qué deducción que has sacado, Patricio! En fin. Cuando escuchamos la palabra renacimiento, se nos viene a la cabeza, qué sé yo, Florencia, que fue cuna de la misma, Capilla Sixtina, Dante Alighieri, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, etcétera, entre muchos otros. Una época que muchos dicen que fue la transición entre lo que fue la Edad Media y la era moderna. Siempre se ha romantizado aquella época como una época muy hermosa, básicamente centrada en el arte, lo colorido, lo artístico, valga la redundancia, grandes artistas, grandes creadores, etcétera. Una época maravillosa, supuestamente. ¿Fue tan así? ¿Fue tan así el Renacimiento? ¿Una época tan maravillosa? ¿Quién fue Sandro Botticelli? ¿Qué relación tuvo con Dante Alighieri? ¿Cómo Dante Alighieri realizó los manuscritos sobre el infierno? ¿Cómo luego Botticelli los representa de forma casi como un cómic, lo que fue el infierno? Cabe hacernos la pregunta, ¿qué pensaron estos artistas? ¿En qué se inspiraron? ¿Cómo veían el infierno? Y muchas otras cosas más. De eso vamos a estar hablando hoy. Espero poder estar a la altura de la circunstancia. Y básicamente vamos a hablar de el gran creador Sandro Botticelli y cómo él representaría el infierno basado, como les digo, en los manuscritos de Dante Alighieri. Eso ahora a la vuelta. Como les decía, el Renacimiento siempre fue o se entiende como una época maravillosa, pero la verdad es que debemos imaginarnos una época realmente de mucha pobreza, marginalidad, suciedad. Sin contar a esto, Florencia cuando es atacada por una peste tremenda, etcétera. A lo cual tenemos en un momento a el señor Sandro Botticelli, quien se le encarga la tarea, la difícil tarea de representar en arte gráfica lo que fue el infierno según Dante Alighieri. Esta tarea fue encomendada por el señor Medici, quien hicieron un contrato para que éste realizara la misma. Muchos son los misterios que se envuelven en esta obra que llamada El infierno, según como quieran ver ustedes, según Dante Alighieri, o los gráficos de Sandro Botticelli. Mucho se habla, por ejemplo, de que el infierno tiene etapas, ¿viste? Que lo grafica también
Botticelli en una suerte de embudo que lo dibuja al infierno, donde hay una suerte de cosa circular en donde se grafican las distintas etapas del infierno. Los más buenos estaban en las capas más altas y así bajando hasta llegar al final, que es el centro de la tierra, donde estaba el mismísimo Lucifer, el innombrable. Puesto aquello, como les comentaba, el Renacimiento, como fue una etapa intermedia entre lo que era la Edad Media y lo que fue la era moderna, la verdad es que la sociedad fiorentina básicamente seguía muy arraigada a lo que fue el infierno de la Edad Media, porque así lo sentía la gente. Sentía que sin perjuicio de que ellos estaban en una época distinta, que era el Renacimiento, seguía en el inconsciente esta época oscura que se llama la Edad Media, donde pasaron infinidad de cosas muy similares al infierno. Y pudo ser, quién sabe, que de ahí se inspiraron algunos, tanto Dante como Botticelli, para representar que el infierno y cómo el interés que existía por este mismo, qué era el paraíso, qué era el infierno, etcétera, ¿ok? El señor Botticelli, por ejemplo, tenía una frase bien poco modesta que se les voy a pasar a leer, en donde él decía: dicen que soy un artesano, un mero pintor de coloridos murales. No, soy un artista y por eso veo más que ustedes. Y mi tarea es observar y documentar. Por eso les regalo el arte, mi diseño, del horrible, la condenación y el infierno. Había en ese tiempo que rellenar, digamos, los vacíos que había dejado la Edad Media en forma gráfica, en pinturas extravagantes, etcétera, para poder subsanar en un inconsciente lo que había sido la Edad Media. Llega un momento en donde Botticelli alcanza la cima de su carrera. Por eso se daba el gusto de entrar donde los Medici, entrar y salir sin pedirle permiso a nadie. Eso es lo que no se podía hacer. Nadie tenía las agallas, digamos, o la valentía, qué sé yo, de llegar y entrar a la casa de los Medici. Menos donde el señor Lorenzo de Medici. En este caso, Botticelli entraba, salía, se sentía como en su casa y no respetaba a nadie, puesto que se sentía en la cima de su carrera. ¿Ok? Y es por eso, justamente, que el señor Lorenzo de Medici, al ver a este hombre ya triunfante, es que le encarga esta obra tan compleja llamada El infierno, que tenía que demostrar en gráficos, en dibujos, lo que quiso expresar Dante Alighieri en sus manuscritos. Es lo mismo como tenemos ahora una fotografía donde inmortalizamos cosas, videos, la tecnología que tenemos ahora, etcétera. En aquellos años se ocupaba inmortalizar frente a estas pinturas
muy detalladas, hermosas, etcétera. Un claro ejemplo tenemos en la Capilla Sixtina con lo de Miguel Ángel y un sinfín de cosas que podríamos analizar de esta época. ¿Ok? Ocupaba mucho, como les digo, la gente que tenía dinero era como una inversión que hacía con todos estos artistas de renombre o conocidos para eh, representar lo que hoy podríamos decir sería como suerte del cine, de una comedia común y silvestre como las conocemos en la televisión, etcétera. Como no existía, les digo, la parte audiovisual, esto era lo que estaba a la vanguardia en aquellos tiempos, en esta época, la Edad Media, perdón, el Renacimiento. Y les insisto, por más que se romantice, se quiera decir que fue una época tan hermosa, etcétera, es verdad, pero tenía mucho de legado aún de lo que era el infierno de la Edad Media, ya que posteriormente vendría la época moderna que muchos la asocian a cuando parte de la Revolución Francesa. Estos tiempos no son taxativos, sino que medio aleatorios, según cada cual lo quisiera representar, o sea, creer en aquellos tiempos dónde empieza el Renacimiento y dónde termina. Como les digo, muchos coinciden en que termina con la Revolución Francesa, pero eso, les insisto, no es una cosa taxativa ni determinante en lo absoluto. Así que una historia interesantísima. Sofía era tan grande sobre la Divina Comedia que estaba muy presente en el inconsciente colectivo. Por ende, era una obra que tenía que ser muy importante, muy detallista y a la vez ser buena, porque de lo contrario habría sido un desastre. ¿Ok? Para que la gente pudiera salir, como les digo, de ese inconsciente que tenían sobre la Edad Media, que para ellos literalmente era una época que fue el infierno. La cosa es que el señor Lorenzo di Medici contrata a este señor Botticelli para que represente la misma que le acabo de nombrar. A lo cual Lorenzo dice lo siguiente. Lorenzo de Pierfrancesco, perdón, el señor Lorenzo de Pierfrancesco, al encomendarle esto, el señor Botticelli siente un ensanchamiento, digamos, en su pecho, en su ego, entre muchas otras cosas, que no cualquiera tendría aquella tarea, ni menos de representar los manuscritos de Dante. A lo cual Botticelli dice lo siguiente: Lorenzo di Pierfrancesco y yo hemos firmado un contrato aliados en el alma y en el arte. Este contrato está elaborado con objetivos bien claros y comunes. Dar vida a las líneas de la Edad Media, tan vivas, veraces, tan intensas y embargadoras como nunca antes. No tenía ninguna duda que lograríamos algo intenso. Sería la representación de un poeta como Dante en un cuasi cómic.
En 1480, Botticelli realiza como los primeros trazos en Florencia sobre la Divina Comedia de 1321 del señor Dante Alighieri, a través de la duda que busca la ilustración, ¿ok? Luego de esto, este señor como que habla un poco de forma poética también sobre cómo es el infierno, o como que el infierno hablara, ¿ok? Por mí se va la ciudad doliente, o sea, se viaja a la ciudad doliente, por mí se hace el dolor eterno, por mí se va la pérdida de gente, la justicia, creo, movió a mi Creador sublime a través de la sabiduría suprema del primer amor. Yo creo que cuando dice esto me refiero que este infierno y habla del primer amor, creo que fue el pecado original de Adán y Eva. Es como yo lo entiendo. Quizás sea una barra basada lo que estoy diciendo, pero así lo entiendo. Continúa como que estuviera hablando del infierno, dice, antes que yo, nada fue creado, salvo lo eterno, y duro eternamente. Quienes entráis, perded toda esperanza, y se pierde toda esperanza. Al principio, luego de esta frase del señor Botticelli, quien como que habla a través del infierno, dibuja una suerte de mapa del infierno para mostrárselo a su cliente, al señor Lorenzo Pier Francesco de Medici, y le dice, luego que dibuja esta suerte, como les digo, un boceto de un embudo que va desde lo así circularmente, de lo más grande, y termina en lo último, que es el centro de la Tierra, donde se encuentra el mismísimo innombrable, como les decía. Así es como me lo imagino, y así será. La disposición de la escena, le dice Botticelli a su cliente. Para 1481, Botticelli suspende todos estos trabajos y, como diríamos coloquialmente en Argentina, se toma el palo a Roma, nada más ni nada menos que a la Capilla Sixtina, en donde habría estado un año, este, tratando de inspirarse, pero además hizo unos diseños frescos de lo que él representaría a posterior. De vuelta en Florencia, luego que pasa este tiempo, digamos, en la Capilla Sixtina en Roma, de vuelta en Florencia, como digo, retoma las escenas de Dante en forma motivada, creativa, y comienza una narrativa completamente sorpresiva para la época. El mapa del infierno de la Biblioteca Apostólica del Vaticano era simplemente un estudio conceptual, lo decía él,
Era el plano para la obra de los 100 cantos y establecía los cimientos de su particular enfoque. En el embudo del infierno se puede ver a Dante y Virgilio en la parte superior, que están distinguidas por su túnica. Se ve cómo a través entran y caminan por los 9 círculos que representaba el infierno. Botticelli en este embudo no plasma una imagen, sino el transcurso del siglo, de un siglo continuo con un espacio temporal. En este embudo, con 9 círculos, es donde se ven en las imágenes después cuando lo que hace Botticelli, se ve a Virgilio, se distingue a Virgilio por sus túnicas, en donde recorren estos 9 círculos, y en lo cual Virgilio llega hasta el final, digamos, y es atrapado, digamos, por el mismísimo innombrable. Y fue esa imagen tan reveladora por el tema de las túnicas donde ellos se representan. El tema es que Virgilio, al ser atrapado por el mismísimo infierno, en este dibujo se ve claramente cómo pide ayuda a Botticelli, en la cual Virgilio se monta a través casi como de una suerte de barbas y va escalando, 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 hasta casi llegar a la superficie donde estaba Botticelli para poder rescatarlo. Y dice lo siguiente: en una figura completa dibujada de pies a cabeza, como les decía, en la cual estaba Virgilio, abro comillas, y se dice algo así como: salimos a la superficie y vimos a las estrellas. O sea, estos dos personajes supuestamente entran en el infierno, lo conocen, etc., y salen de ahí. ¿Ok? Luego, Botticelli empieza, como muchos de los artistas de aquella época, su ocaso como artista, digamos, y ya no es tan tomado en cuenta, etcétera, y pasan los años, etcétera, y las obras de Botticelli van a parar Dios sabe dónde. Bien, resulta que en otra época, en otro siglo y en otro lugar, específicamente en las tierras bajas de Escocia, se encontraba el duque de Hamilton en este palacio llamado Lennox Dock House, que era, como le digo, la mismísima residencia del duque de Hamilton. ¿Qué importancia tendría el duque de Hamilton en todo esto? A ver, el duque de Hamilton era un hombre principalmente tímido, pero sí muy mostrador, digamos, muy refinado, pero esa refinación él la quería hacer demostrar a cada visitante el poder que él tenía como duque, la clase que tenía, etc. Y por ende tuvo una suerte como de hacerse un poco
el distraído con estas obras que habría obtenido, digamos, de los perdidos trabajos de Botticelli. El duque de Hamilton poseía dos dibujos de Botticelli, fascinando, como les digo, a las visitas con la visión que daba el artista Botticelli. Ahora la pregunta que muchos se hicieron es cómo desde Florencia llegan a las tierras bajas de Escocia a manos del duque de Hamilton. Estas obras de Botticelli. ¿Cómo? Gran pregunta era. La respuesta es que el duque de Hamilton estuvo en Italia en 1700, entre 1791 y 1802, y es ahí donde adquiere numerosos manuscritos. Cuando regresa a Gran Bretaña, le presentan a un librero llamado Edward Thompson, quien sería su mentor para el duque de Hamilton, el cual también tuvo una relevancia importante en esto. Este señor James Edwards Thompson era un librero londinense y, como les digo, se convertiría en este mentor para el duque de Hamilton. ¿Okay? Resulta que Edward Thompson viaja a París en abril de 1803. Cuando él regresa a Gran Bretaña, le escribe una carta al duque décimo, que era Hamilton, en donde le relata que además él tiene las primeras pistas que él había descubierto de manuscritos, nada más ni nada menos que en la librería de Molini de París. Molini, aquí entramos con otra persona, que era Claudio Molini. Él es el primero en registrar de forma lógica y enumerar, digamos, las obras de Botticelli. Les dio un orden, ¿ok? Que no era fácil hacerlo. Y es así como se empiezan a desterrar las primeras pistas de los dibujos de Botticelli y su paradero. Los dibujos de Botticelli no se puede aseverar dónde estuvieron en todo ese tiempo. Desde que son entregados hasta llegar a París a manos de Molini. Como les digo, él los enumera, los ordena, y este señor, desconozco cómo se entera de aquello, y viaja a París el librero James Edwards Thompson. Se sigue sin saber quién fue el primero en dar valor artístico al códice de Botticelli. Pasó el tiempo, el duque décimo, el señor Hamilton, por malos manejos, etcétera, se queda sin dinero y este viene y se le ocurre subastar parte de las obras que tenía él de Botticelli a una suerte de librería, o sea, perdón, de un museo, diría más, querido como una suerte estatal en Berlín, a mediados del siglo XIX,
que además la gente es donde empieza a reconocer y a tomar atención a los dibujos de Botticelli. Luego de tanta agonía, digamos, de despecho, de una suerte de ignorancia en el sentido de que no de que la gente ignoraba, sino que ignoraban a propósito estas obras de Botticelli. Eso cambiaría para mediados del siglo XIX de forma rotunda. Es más, en 1882, el Times publica una breve nota en la que decía que el duque de Hamilton iba a vender su colección en una subasta, presumiblemente en otoño. ¿Ok? Pero la plusvalía que estos manuscritos poseían particularmente, que entre ellos había supuestamente, porque había más, un volumen de los dibujos de la mano de Sandro Botticelli, en específico de la Divina Comedia. Es aquí donde yo le digo que entra esta suerte de museo berlinense, ¿viste? Nada más ni nada más que el director de grabados de Berlín, Friedrich Lehmann, mostró interés y para 1882, el 25 de octubre, el duque acepta la oferta no despreciable de 80.000 libras esterlinas en ese tiempo del gobierno prusiano, Alemania actual. Luego la presión religiosa harían que estos dibujos volvieran al Vaticano, producto de esta olla a presión que había puesto la iglesia, digamos. Pero esta en el fondo pasó totalmente desapercibida, o sea, fue como una cosa casi cuasi caprichosa del Vaticano tener estos dibujos en su poder. Bueno, curiosamente, Dante, en este sentido, representa que el infierno de Gerión, con su criatura más malvada, la representa, la criatura, ojo, más malvada del infierno, la representa en este llamado infierno de Gerión como la figura más colorida. Y aquí el mayor de los misterios que en cierta manera me inspiró a hablar de esto. Porque si bien es cierto, Dante, como les digo, da a entender en sus manuscritos que la figura más malvada era la más colorida. A contrario de lo que hizo el señor Botticelli, que al dibujarlo, curiosamente, en estos 9 círculos que yo ya explico, deja la figura de Girión, digamos, sin pintar. Una cosa rarísima. ¿Por qué? Porque si Dante, insisto, hizo un hincapié tremendo en que esta figura maléfica, la más mala de todas, la más perversa del infierno, era colorida, Dante la deja en sus dibujos sin color. Caben dos teorías. ¿Qué revelación quizás pudo haber tenido? Que es la porque yo, es por la que me inclino yo. ¿Viste? Ahora puedo estar totalmente equivocado. Para variar. Pero yo creo que Botticelli tuvo que haber tenido algún tipo de inspiración en la cual por algo no pintó aquella figura tan malvada.
Y los otros dicen que, bueno, Dante, al graficar esta figura, se podría haber equivocado él también. O por ahí la visión de Dante era errónea. Y lo otro también es que el señor Botticelli, capaz, por ahí, dicen que no terminó su trabajo. Yo me atrevería y me inclinaría más por la otra. Existen muchos interrogantes en los manuscritos de Dante y los dibujos de Botticelli, más los cantos de la misma.